Hermanos, amigos, buenos días, Dios les bendiga. Tenemos la oportunidad de estar un domingo más eh, compartiendo este mensaje con la finalidad de animar a quien pues esta palabra puede serle útil, levantarlo a veces de la condición de desesperación o a veces también de el no saber qué hacer cuando se tiene todo a la mano y también ese es el problema que se tiene. A veces la carencia es un problema y la abundancia también lo es. La idea es de que tengamos en nuestra vida un corazón que pueda estar dirigido por la presencia del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, de Dios en sí, el Padre Celestial. Así de que gracias le damos a Dios por esta oportunidad y también por que estamos, pues gracias a Dios, con salud. No hemos tenido algún contratiempo grave ni ninguna situación que nos impida pues estar y yendo hacia adelante. Le damos gracias a Dios por la familia, por los amigos, por los hermanos en la fe, los pastores que conocemos. Tuvimos la oportunidad esta semana de saludar a un hermano querido que ha sido un pastor, siempre una bendición en nuestra vida. Y bueno, él tuvo esta situación de salud muy difícil, me refiero al hermano Ezequiel Bustos, y bueno, no cabe duda que poderlo saludar después de este quebrantamiento de salud, pues es un gozo, es una alegría ver a nuestro amigo, a nuestro pastor, verlo con esa actitud de ir adelante, de haber pasado por situaciones muy difíciles, pero que gracias a Dios le ha dado la firmeza para seguir adelante. Creo que, y él así lo expresaba, que cuando el propósito de Dios ha terminado en nuestra vida, bueno, pues es muy seguro que cualquier situación, y no cualquiera, sino que Dios terminará pues esa etapa, pero también en victoria, porque las bendiciones del Señor se dan en victoria. Y en ese sentido, pues le damos muchas gracias a Dios por esa bendición, por esa oportunidad de que saber que fue muy quebrantado, pero también saber verlo físicamente y saludarlo yendo hacia adelante. Le damos gracias a Dios también porque ha habido otros amigos que no hemos podido ver y que han tenido también experiencias difíciles en su vida. Algunos han partido y otros pues están dando la batalla o ya la dieron y salieron adelante. Familia que también ha pasado por momentos muy difíciles y que hoy están, gracias a Dios, recuperados. Le damos la honra y la gloria a Dios por ello. Y bueno, mientras tengamos la oportunidad de ir adelante, pues Dios sabe que así será. Son los tiempos que nos toca pues vivir, y en esos tiempos también nos alegramos porque Dios no nos ha dejado. Hoy en la mañana también veía la experiencia de un cantante cristiano, un hombre, un salmista, Daniel Calvetti, y él expresaba también que ha pasado por momentos muy difíciles de salud, quizá también económicos, y que él ha podido ver también una cosa importante en su vida, que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha sacado adelante, y que si Dios lo hizo una vez, lo hará otra vez. Así de que esa es la confianza que tenemos, que no nos sentimos solos, que tengamos ánimo en ir adelante, que no estemos superados pues por los problemas, aun cuando no es difícil que así acontezca. Por naturaleza el ser humano tenemos esa tendencia al fracaso, a la debilidad, a sentirnos derrotados, y cuando las cosas empiezan a ir mal, bueno, pues nos angustiamos
porque pensamos que si hoy fue un día difícil, mañana será un día más difícil. Y bueno, qué noticia tan importante de parte de Dios que no es así, porque Dios tiene control de los tiempos, Dios tiene en sus manos nuestra vida, dice que nuestras vidas están esculpidas en su mano, así de que no estamos solos, no somos gente abandonada, sino que cuando has tenido y has sometido tu vida, aún con todas las situaciones a veces difíciles por las cuales pasamos con nuestras debilidades, con a veces problemas y a veces también por haber cometido errores o pecados, Dios tiene también una mano extendida para decirte que Él quiere perdonarte, así de que Dios tiene una mano extendida y me llama mucho la atención también ese texto que dice que busquemos a Dios en tanto puede ser hallado. ¿Cuándo lo dejaremos de buscar? Bueno, esperemos que ese tiempo no llegue a tu vida ni a mi vida, sino que siempre tengamos esa oportunidad de buscarlo, pero también dice la palabra que vivamos con sabiduría nuestra vida, de tal manera de que no agotemos esas bendiciones que están reservadas quizá para esos momentos. Dios les bendiga. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad y bueno, queremos tocar un tema de tener ánimo, de tener confianza, de que Dios está con nosotros y que todos vivimos situaciones difíciles. A veces pensamos que hay determinadas personas que nunca les pasa nada, que no tienen ninguna preocupación, no están nunca en problemas. Bueno, y a veces cuando tenemos la oportunidad de estar cerca de ellos y abren pues ahora sí que nos comentan, decimos también, abren su corazón, empiezan a comentar de sus experiencias en la vida y nos damos cuenta que no ha sido fácil también para ellos. Todos tenemos dificultades, todo el ser humano tiene dificultades, así de que son a veces cada quien vive experiencias diferentes, pero bueno, no queramos vivir la vida de otra persona porque posiblemente no nos agradará, así de que Dios está ocupado contigo y si Dios está ocupado contigo, con usted, Dios tiene planes de bien para usted. Así de que Dios es bueno. Y bueno, empezamos este mensaje a través de la lectura de Proverbios 4:23 y dice este texto que ustedes seguramente conocen de memoria o si alguna no lo conoce lo recordará o lo escuchará por primera vez y dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así de que qué importante es, también dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, el corazón se ha identificado pues en la Biblia como, no como precisamente como ese órgano en tu cuerpo que pues es esencial para la vida, regula todo el tema sanguíneo, el que le da es el motor que permite que esté funcionando de una manera adecuada y que, bueno, es una gran bendición cuando tenemos buena salud y es también un tema difícil cuando estos temas del corazón se vuelven enfermedad, tratamientos a veces muy duros, muy difíciles, pero aquí el enfoque que se le da es precisamente el que guardemos nuestro corazón. Quizá guarda tu relación con el Señor como esa parte más importante de tu vida, esa semejanza y que sin dejar de tener esa importancia el corazón como un órgano, como un miembro de tu cuerpo esencial,
Bueno, así es de, como dice, esa relación que debemos tener con el Señor, que guardemos nuestro corazón, que mantengamos una relación viva con el Dios Todopoderoso y que dice que guardemos porque de Él mana la vida. Bueno, el tener una salud excelente no es garantía de vida y lo hemos podido ver. Desde luego esto no quiere decir que no te cuides, que no se cuiden, quiere no que tenga cuidado de su cuerpo. Dice la palabra también que nuestro cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo, es decir, necesitamos pues quienes no hemos tenido quizá ese cuidado de nuestro cuerpo, pero no en ese extremo de querer fincar todo en ello, sino de tener un cuidado adecuado, quizá cuando es posible, una alimentación adecuada, tener hábitos adecuados, sabiendo que eso es parte de mantener en buenas condiciones nuestro cuerpo, pero también qué mejor tener la seguridad, como dice la palabra, de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Eso es lo importante. Y bueno, de ahí emana esa conciencia de cuidado, esa conciencia de saber que, bueno, el cuerpo humano por sí tiene un deterioro, pero si además de ello hay condiciones extras que agilizan o que pues dan mayor posibilidad de un deterioro quizá anticipado. Bueno, a eso se trata, que tengamos cuidado. Pero bueno, la relación aquí que estamos comentando es de que guardemos. Dice, guarda tu corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Tengamos esa relación correcta con nuestro Señor Jesucristo y tengamos ese cuidado de nuestra vida en relación a Él. Creo que cuando tenemos esa relación, Dios nos permite tener una relación vertical, correcta, es decir, a la divinidad, a nuestro Dios, las alturas, que volteemos. Me gusta esa parte, ese texto del Salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Dios Todopoderoso. Bueno, esa es parte de alzar. Sabemos que dice la palabra que Dios habita, ¿sí? En el tercer cielo, en las alturas, pero también su presencia dice que es una característica, es omnipresente. Dios habita todo porque lo creó. Dios no tiene, es una de sus características que Dios tiene esa presencia y no tiene límites. En ese sentido, pues sabemos que ángeles pueden visitar tu vida o la presencia misma del Señor también estará, dice, cercana a tu vida. Y en ese sentido dice también que nadie ha podido ver al Señor porque es imposible, nuestra mirada no tiene esa capacidad de ver, así como no podemos resistir mucho tiempo estar viendo el sol de manera directa. Bueno, así es, dice que no es, Dios no es un atributo, quizá nadie conoce al Señor y quizá quien lo conoce, más bien quien lo conoce es aquellos que han partido a la presencia del Señor y quizá han visto el rostro en ese momento, dice la palabra, que compareceremos ante el tribunal de Cristo y en ese momento, bueno, quizá podremos verlo cara a cara, no lo sabemos, pero lo cierto es de que la humanidad, el ser humano, no tiene ese acceso de verlo físicamente con tus ojos. Y bueno, hoy también vamos a tratar un tema de la vista, un tema importante de lo que significa también la vista. En esta parte, pues, podemos afirmar que tengamos esa relación correcta. No perdamos ese lugar que Dios nos ha dado, no perdamos esa relación que Dios ha establecido con cada uno de nosotros, con usted, conmigo,
de tal manera de que no rompamos esa relación, porque, bueno, dice la palabra que separados de Él, nada somos. Y en ese sentido, pues esa es la importancia. Vamos pues ahora al tema y quiero llevarlo al Evangelio de Mateo en el capítulo 14. En este capítulo 14 podemos ver como antecedente el tema que vamos a tratar en cuanto a que no temamos, que tengamos confianza en Dios. En esta parte podemos ver cómo Dios, el Señor, predicando el Evangelio, sanando, haciendo el bien a todas las personas que estuvieron cerca de Él en su ministerio terrenal y aún ahora desde su ministerio como Dios. Cuántas bendiciones recibimos día a día de su parte, pero en ese momento se refiere a su presencia, a su ministerio terrenal, y en ese ministerio dice que el Señor, predicando el Evangelio, ya haciéndose tarde, dice que vio una gran multitud y sus discípulos le decían al Señor que retirara, ya terminara pues la reunión para que pudieran regresar las personas a su casa. Nosotros vemos cómo el Señor conoce la necesidad de cada persona y le dice de manera expresa este texto, le dice que eh, es el Señor. Dice, los discípulos, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Vemos nosotros aquí un milagro de multiplicación. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos preocupamos porque las alacenas en nuestros hogares se escasean? Evidentemente, el instrumento que hoy conocemos para tener alimento pues es el dinero. Cuando el dinero no es suficiente, o se escasea también, obviamente pues no tenemos acceso a los mercados, no tenemos acceso a los lugares donde podemos adquirir esos alimentos, y pues se escasean. Empieza a haber esas dificultades en las familias, en los hogares. Y bueno, qué interesante es también cuando te das cuenta o se da cuenta que poco alimento tarda, no se acaba y se multiplica y se va haciendo abundante, y nos sorprende pues porque quizá poco alimento nos ayude a pasar los días difíciles, ¿sí? O también poco alimento nos ayude a resolver necesidades quizá en momentos especiales de mayor tamaño. Y en ese sentido nos damos cuenta que es Dios multiplicando nuestros alimentos, multiplicando nuestras alacenas, nuestros víveres, y en este sentido el Señor vemos que no es pues sencillo como ignorar un problema. Dios no ignora la situación por la cual estamos viviendo, por la cual usted está viviendo, y Dios se encarga de resolverla.
Y bueno, mientras nosotros nos angustiamos como los discípulos por decir qué vamos a hacer, nos dices que les demos de comer y bueno, Señor, ¿de dónde? No tenemos ni dinero ni dónde ir a comprar, no hay condiciones. Y bueno, este es el milagro, el poder que tiene Dios sobre todo lo creado, que para Él no hay límites. Y bueno, seguramente esos hornos o esas cocinas celestiales se activaron inmediatamente para tener tanto alimento, para poner tanto alimento, porque era precisamente el poder, la instrucción, el poder de la palabra de Dios. Cuando él oró, dice, y levantó sus ojos a los cielos, clamando al Padre Celestial por estos alimentos, por esta multiplicación de alimentos. No solo dicen que fueron lo necesario, sino que sobró alimento. Y así es Dios en tu vida. Cuando sientes que todo se escasea, vienen tiempos, quizá es un momento para que volteemos nuestra mirada al Señor eh, y que podamos clamar con esa confianza de que Dios tiene misericordia y que en su momento llegará lo necesario, lo que estás necesitando a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, al lugar donde tú estás. Pero qué importante es también de que no solo el Señor se ocupaba de sus discípulos, sino también de la multitud. Y esa es la bendición que tenemos un Padre celestial que sin igual, porque a veces quizá como padres alguna vez hemos dicho a nuestros hijos, pues no tenemos, que vamos a esperar, déjame ver, y el Señor tiene ese poder divino de darle esa eh, autoridad, esa instrucción con carácter de mando, con carácter de orden, a que se multiplicaran. Y bueno, de esa vemos. Pero dice también, y que es el tema donde nos estamos también enfocando, es cuando el Señor dice que ya siendo tarde en ese mismo día, dice, despedida, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Vienen vientos a nuestra vida contrarios, adversos, tiempos incómodos. A veces podemos, quizá cuando no estamos preparados, las inclemencias del tiempo, mucho calor, mucho frío, mucho aire, muchas situaciones adversas, pero así como podemos decir respecto del viento, también podemos decir respecto de nuestra vida. Hay tiempos adversos, hay tiempos contrarios, hay problemas, quizá familiares, quizá laborales, quizá sociales en tu vida que no te permiten tener esa tranquilidad, esa paz que anhelas. Hay problemas en la vida, hay tormentas que siente uno que ya no se podrán superar, que ya no habrá solución, que ya no habrá respuesta, que hasta ahí llegamos, que ya no hay otra oportunidad en nuestra vida y bueno, nos angustiamos. Qué importante es saber que aún en medio de esas circunstancias
difíciles, aún en medio de esos momentos difíciles, saber que Dios está ahí, que Dios no, no se aparta de las necesidades. Y bueno, vemos aquí también un momento muy especial porque así como viene el problema, también viene la solución, también viene la respuesta de parte de Dios. Y esa respuesta muchas veces no es como usted la imagina. Son respuestas de una manera totalmente diferente, pero que vienen a resolver el problema de manera especial. Es difícil porque cuando hay problemas empezamos a ver cuánto tenemos en la bolsa, en nuestra bolsa, cuánto dinero vamos a recibir en ese momento. Si tiene usted una cuenta de banco, rápidamente piensa cómo la va a obtener, cómo va a resolver el problema. Si no tiene así, busca saber dónde se va a hacer de ese recurso, quizá amigos, quizá personas que se dediquen a prestar esos recursos. Y bueno, usted va viendo y cuando se van cerrando las puertas, a veces decimos, pues lo último que me queda es Dios. He escuchado y estoy convencido de que no debe ser esa nuestra actitud última, porque en muchas ocasiones ignoramos al Señor, ignoramos al Padre Celestial, sabiendo que Él es el que provoca las soluciones en nuestra vida. No son nuestro prestigio, nuestra fama, es Dios el que mueve, porque cuántas veces hay personas que nos han dicho que se han decepcionado, sabiendo que tienen amistades muy sólidas y bueno, saben que tienen la seguridad que acudir con esa persona encontrará respuestas, a veces sí y a veces no. Y cuando es no, causa mucho pues conflicto saber que esa persona en la cual tenía su confianza y que tiene la posibilidad a su entender, quizá en ese momento que usted acude con él, no le puede resolver el problema y se vuelve difícil, ¿sí? Así de que ese es una situación pues muy complicada, pero a la vez también provocamos nosotros que el problema se haga grande, mayúsculo, cuando tenemos, dice la palabra, tenemos acceso a la palabra de Dios. Tenemos esa comunicación divina y que el Señor no nos dice que ante los problemas, como dicen allá en diferentes lugares, que se suba a una hamaca y ahí se la pase tranquilo. No, sino que busque, que se esfuerce, que esté atento. A veces dice el Señor que nos movamos, que pongamos nuestra parte en lo que corresponde y a veces también el Señor dice que esperemos. Vemos ese caso de Elías. Elías cuando él sabía que él era depositario de un poder tremendo como profeta, pero también vio en riesgo ese poderío, es decir, sintió que su persona iba a terminar y con él también ese ministerio y con ese ministerio la presencia de Dios. Y sin embargo, el Señor de una manera muy caballerosa le dice que no era correcto lo que estaba pensando, que Dios tiene reservado, dice, tengo reservado 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante dioses ajenos. Hermanos, nosotros sabemos que Dios tiene recursos inagotables en todos los sentidos. Dice la palabra que Dios es dueño de la plata y el oro, y si es dueño de la plata y el oro, bueno, pues para muchos de nosotros o problemas, las soluciones se fincan ahí, pero ¿qué cuando se tiene un problema de salud? Cuando el dinero no es el medio correcto para obtener una sanidad. Cuando su cuerpo está en deterioro absoluto, solamente Dios puede detener esas enfermedades y a veces siente que ya es el límite de su vida, pero si Dios tiene un plan para su vida, Dios va a poner todo lo necesario, ¿sí? Para que salga adelante.
para que seamos, dice, o sea, testimonio viviente del poder y la autoridad del Dios Todopoderoso. En ese sentido, pues, nosotros vemos que dice el Señor que viene ese evento tremendo para mí, cuando nosotros podemos ver que, dice el apóstol Pedro, ese apóstol que el Señor pues le tenía ese, quizá esa, lo observaba, quizá lo ministraba, más allá de lo que dice la palabra, tenía una relación y le veía potencial importante a Pedro como a sus otros discípulos, pero Pedro era podemos verlo, ¿sí? Un hombre que pues tenía esa creatividad, tenía dice, esa revelación que ni él mismo se daba cuenta. ¿Cuántas cosas nosotros vemos de instrucciones que el Señor dice, ve con tal persona, esa persona tiene instrucción de mi parte y llega uno y dice, bueno, pues ¿dónde está la instrucción? Qué interesante es que Dios tiene autoridad y cuando Él elige a alguien para que sea un instrumento de bien en su tiempo, a su ministerio y en este tiempo a su vida, a nuestra vida, Dios lo va a hacer. Son personas que no conocemos, dice Isaías 55, que Dios nos llevará con personas que no conocemos, con personas que nunca has visto y te van a servir, o también del otro lado, personas que nunca has visto a la cual Dios te dice que las vas a servir y serás de bendición. Por eso es importante tener esa apertura en nuestra vida, porque cuando estamos nosotros en el problema, queremos ansiosamente ver quién nos los va a resolver. Pero cuando nosotros estamos bien, a veces nos olvidamos y se presenta una necesidad delante de nosotros y le damos la vuelta y no queremos, pero aun cuando Dios dice, tú eres la persona que tiene que atender esto, bueno, entonces no menos veces no nos gusta, pero si es una instrucción divina, pues más vale que nos guste, porque el Señor, además de que utilizará nuestras vidas, dice el Señor que también compensará y también te enseñará una prueba especial en la vida. ¿Qué diferencia es? ¿Cuántas veces nosotros pensamos durante el día que saldremos a determinado lugar y bueno, salimos de nuestro hogar o nos despedimos de alguna persona y tenemos casi la seguridad de que nos veremos más tarde, el día siguiente, pero ¿qué cuando eso no es posible? A veces no sabemos nosotros cuando quizá es el último día, es el último momento o que nos veremos en condiciones totalmente diferentes. Con esto estoy diciendo de que si en alguien está nuestro futuro seguro, es en las manos de Dios. Tengamos presente eso, que si en alguien hay seguridad, es en Dios, no es en tus relaciones, no es en tu patrimonio, no es en tu buena salud, no es en todo aquello que no esté en una armonía con el Espíritu Santo, en una armonía con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo. Desde luego que todos tenemos funciones, así como dice la palabra, en un cuerpo hay muchas funciones. Bueno, así es la vida, hay personas que están totalmente dedicadas al ministerio, como pastores, como evangelistas, como misioneros, como maestros, pero hay personas que también están ocupadas en sus negocios, son empleados, son ejecutivos, son dueños de negocios y tienen también responsabilidades diferentes, pero cuando esa actividad está armonizada con la palabra de Dios, bueno, el Señor se encarga de que empezamos a tener esa confianza. Dios ha bendecido a empresarios. Recuerdo el caso de una empresa mundial de maquinaria pesada
y dice que este hombre en su juventud, en su vida, conoció, no sé en qué momento, al Señor, pero cuando él puso un negocio, puso su negocio, decidió honrar con los bienes, con ese negocio al Señor, y dice que este hombre murió, pero sus generaciones siguen llevando esa, como dicen, esa antorcha encendida, y es una empresa que hasta hoy prevalece. Es una empresa de maquinaria pesada, y en ese sentido nosotros vemos cómo Dios, cuando tiene planes y cuando hay esa relación, o cuando le decía a David, cuando le decía a Salomón, o también cuando vemos allá en el libro de Deuteronomio, cuando dice que si tenemos que elegir, que elijamos por el bien y no por el mal, que elijamos servir, de estar del lado de Dios y no ser opositores a Dios. En ese sentido, pues también vamos caminando, pero ¿qué sucede en este momento, volviendo al pasaje, cuando están en esa tormenta, angustiados, preocupados? Se trataba de pescadores. En el caso del apóstol Pedro, en su vida secular, en su ministerio como pescador, bueno, seguramente cuántas veces seguramente estuvo en las tormentas, angustiado, preocupado, algo le decía que iba a pasar, o también quizá pensar que las cosas serían fatales en ese momento. Recuerdo alguna vez de un pescador, escuchaba a un pastor que tenía un miembro que era pescador allá en las costas de Guerrero, y él decía: yo he visto a personas muy valientes, muy bragadas, personas muy firmes, pero cuando han estado frente a las tormentas se quiebran, lloran. Bueno, ¿será imposible para Dios quebrantar a una persona, a un corazón duro? ¿Será arrogante, difícil? ¿Será imposible para Dios? No, no es así. Y bueno, en el caso del apóstol Pedro, también estaba entre ellos preocupado que esa tormenta, que esos tiempos difíciles les estaban quitando la paz, la confianza, la tranquilidad, y de momento dicen que el Señor, como los despidió primero, Él fue a orar, dice todavía, y los alcanzó, y cuando los alcanzó se llenaron también más de temor todavía, porque veían, dice, que era un fantasma. Creyeron, y para tener esa confianza, el apóstol Pedro les dice el Señor, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él les dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si ibas bien. Era quizá esa pregunta o esa petición sagaz, tremenda, y le dice el Señor no solo a Pedro, sino a otros de sus discípulos: eh, no cabe duda que traes un gen divino en tu vida, porque te atreves a hacer preguntas que no todos pueden hacer. ¿Cómo pensar que el apóstol Pedro caminar sobre las aguas? Cómo esa actitud de decir: Señor, pues si tú lo hiciste, también nosotros podemos hacerlo, pero con esa humildad, con esa, quizá sin tanto pensarlo, pero dice es la palabra que nosotros tenemos una parte de nuestro ser, lo que es el cuerpo, el alma y el espíritu, que tiene esa relación divina con el espíritu. Y en ese sentido no es de ignorar. Yo, en lo personal, para mí el apóstol Pedro es un apóstol que Dios utilizó
de una manera muy, muy particular y que más allá de pensar que hizo cosas incorrectas, bueno, todos los seres humanos lo hacemos, todos tenemos situaciones equivocadas, todos tenemos situaciones incorrectas, pero qué interesante que a veces he escuchado que se le critica al apóstol Pedro, pero bueno, habría que estar en ese momento como él lo hizo para entender que no era una persona común y corriente delante de Dios, sino era un hombre que Dios tenía en gran estima y en gran propósito, porque después de la instrucción vemos como Pedro, el apóstol Pedro, se volvió en uno de los apóstoles más significativos del Evangelio. Eso es parte pues de este momento y le dice el Señor, así que y cuando ellos subieron, dice en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué interesante esa bendición que a veces tenemos que ver para creer, pero dice la palabra que más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Quizá nosotros somos esa generación porque nosotros tenemos el testimonio escrito. Qué bendición, porque esto no era así al principio de la iglesia primitiva y desde luego en el tiempo pasado también del Antiguo Testamento. No tenemos la bendición de quizá tener un poco de recurso, ir a una librería cristiana y adquirir una Biblia o adquirir un libro cristiano, un estudio teológico que nos ayuda a entender, porque dice la palabra que Dios ha dado entendimiento y sabiduría a sus hijos, a los hombres. Así de que vivimos en un contexto lleno de bendiciones, lleno de oportunidades y bueno, en esa situación también importante que Dios nos dice que tengamos ánimo, que no temamos, que Él está con nosotros. Yo quiero reiterar pues que el Señor, si Él ha revelado su misericordia siempre, en todos los tiempos, si Dios es eterno, si nosotros vemos grandes milagros en la historia bíblica, en la historia actual, y también en nuestra vida, porque el Dios de milagros sigue siendo el Dios actual. Él no ha perdido ningún atributo, al contrario, yo creo que cuanto más hoy todo se resuelve quizá con a veces a nivel de comunicación, bueno, qué importantes son los teléfonos, pero también para en muchas ocasiones qué nocivos son los teléfonos, pero hay que buscar la utilidad porque también todo lo creado, todo lo que se ha, tienen quizá ese doble efecto, esa doble naturaleza de ser instrumentos para bien, instrumentos para mal. Bueno, creo que es un tiempo de estar sorprendido de los grandes avances tecnológicos, de tantas cosas importantes que hoy tenemos. Y en ese sentido, pues, podemos entender cómo el Señor ha creado. Y hoy cuando me refiero a que en este tiempo de tanta, eh, casi podemos entender lo que viene a la mente en poco tiempo se hace realidad. Cuántas veces quizá personas que tienen ese gusto por las literatura donde se veía avances importantes, eh, el hombre yendo hacia la luna, el hombre haciendo descubrimientos importantes en la ciencia, en las comunicaciones, en todas las áreas, y como vemos pues también ver que un avión, un barco se sostiene en las aguas con grandes cantidades
pesos, miles de toneladas, o en el aire aviones con tanto peso. Y bueno, ahora que quienes tenemos la bendición de manejar un auto, bueno, ya estamos viendo que ya hay autos quizá que empiezan a tener motores para poder volar. Cosas tremendas, pero dice la palabra que en los últimos tiempos también la ciencia aumentará. Y bueno, esa parte importante también es de que si aumentará, nunca podrá sobrepasar la autoridad, el conocimiento, la sabiduría del Dios que provoca el conocimiento. Esa arrogancia que en muchas ocasiones se ha tenido también que poner límite a ese pensamiento de que el ser humano es inagotable, el ser humano es infinito en conocimiento. No es así. Dios es el que provoca el conocimiento, y científicos importantes que tienen o que no tenían, y precisamente cuando están en contacto con aquello que aun cuando anhelaban esos descubrimientos y los tienen a la vista como producto de su esfuerzo, de su investigación, quizá en ese momento son impactados, que tienen que corregir y decir: esto no es producto de un descubrimiento, esto es producto de una creación divina. Así es nuestra vida, y bueno, en ese sentido queremos dejar establecido de que, y con esto quizá también viene esta parte de el ciego Bartimeo. Quizás será un mensaje para otro momento, pero también vemos cómo en el inicio de la multiplicación de los panes y los peces, también vemos una multiplicación, una provisión familiar. Vemos esa parte también que incluso en esta semana veía en el libro de Amós, y dice esta parte en Amós que Dios no hará nada si no lo revela a sus profetas. Dios, los profetas en el ministerio, si tú tienes un ministerio, si usted tiene un ministerio al servicio del Señor, no se sienta solo, aun cuando físicamente no haya suficiente alimento o haya mucha lucha, mucho esfuerzo para tener lo básico. Dios no se olvida, y en su momento el Señor, dice, se encargará de que esa provisión nunca se agote en su hogar, en su familia, en sus generaciones. Y en el caso que me gustaría verlo, y con esto estaríamos terminando, cuando nosotros vemos en esta parte del libro de Reyes, es un pasaje muy comentado, muy tratado, pero creo que siempre tendrá vida y tendrá aplicación en la vida de los creyentes, o de aquellos que creen de que las cosas no son producto de la casualidad, sino de un ser divino que lo provoca. Eh, Me acuerdo cuando el apóstol Pablo dice que visitaba Grecia, y les decía que él les iba a predicar al Dios no conocido. Y ese Dios no conocido en ese momento, dice que en la creación, en el conocimiento, en el politeísmo, se reservaron también por si se les olvidaba al Dios desconocido. Y ese Dios desconocido en su momento, dice Pablo, yo les hablo del Dios desconocido que es Jesucristo. Así de que vemos pues de que aun cuando es un pasaje que se ha comentado abundantemente de diferentes maneras, y siempre tiene un impacto positivo en quien lo escucha, bueno, este pasaje también lo trataremos hoy. Con este estaremos terminando. Dice la palabra de Dios que Elías, después de estar luchando con sus propios problemas, de estar en ese momento
de angustia, quizá sentir que estaba siendo perseguido, que él tenía ese galardón en sus manos y que si él no lo guardaba, no lo ponía a resguardo seguro, fracasaría el ministerio y bueno, el Señor se encarga de decirle que no era así, pero también la misericordia de Dios, Dios nunca paga mal. Dios siempre tiene buena paga para el que le sirve. Dios siempre tiene buenas, dice que sus pensamientos son de bien y no de mal. Y en esta palabra dice la palabra en el capítulo 17, dice, y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Pero más adelante dice, entonces después de que esa experiencia termina para el profeta Elías en victoria, quizá también en una contradicción en sus pensamientos humana, pero cuando te dejas guiar por la palabra de Dios, dice la palabra que encontrarás respuestas que quizá en su momento no te eran familiares ni lógicas, a veces ni divinas. Y dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón en el 9 y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Qué tremendo, porque dice, la instrucción es, yo le he dado orden a una mujer, vete con ella. Y en ese sentido, dice, dice, he dado una orden en Sarepta, dice, a una mujer viuda que te sustente. Y esa mujer viuda que te sustente, Elías dice, ¿cómo? Estoy llegando y se le está acabando el alimento. Bueno, esa es la bendición de que cuando Dios te envía a una persona, te envía para que seas bendición, para que seamos bendición. Y bueno, los recursos no vienen contigo, tú no eres el que los provoca Dios. Y esa es la certeza que tenía Elías de que él traía una palabra de bendición. Y dice más adelante, yendo, dice ella, le respondió, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Estas instrucciones no las vemos en el contexto inmediato, pero sí las vemos en un ministerio de un profeta que traía la palabra de Dios en su boca. Y en ese sentido vemos que la palabra de Dios se hace realidad de maneras que no son en muchas ocasiones muy a nuestro entender
las más adecuadas, pero el propósito de Dios se cumple porque ahí se afirma que Dios tiene autoridad sobre su vida y sobre mi vida. Entendámoslo o no, Dios tiene autoridad sobre su vida y mi vida. Y en este sentido le dice, eh, porque Jehová Dios de Israel así ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Pero qué importante también hasta este momento es la obediencia. La obediencia es un elemento importante que compone la fe. ¿Cuántas veces no queremos dejar lo que para nosotros es nuestra seguridad? Y a veces pensamos, bueno, si Dios tiene poder lo va a hacer aunque yo no obedezca. Bueno, no es así. Yo creo que un factor importante para que esa palabra que Elías le dijo a esta mujer, a esta viuda de Sarepta, dice que era viuda también de era un hombre, era una mujer que conocía. Su esposo seguramente sirvió como profeta, como un hombre de Dios. Ella sabía, no solo por el contexto cultural, sino que esta palabra para ella, a pesar de que en su angustia sentía que estaba terminando, que todo se había acabado, que Dios le había dado la espalda, no lo dice ella, pero en el contexto así lo deja ver, ¿no? Cuando nos derrotamos, no necesitamos hablar mucho, es porque sabemos que ya nada de lo que para nosotros ha sido seguridad en nuestra vida, ¿sí? Hoy no se ha vuelto en ese momento como en otros momentos esa resolución. A veces llegamos en nuestra vida a pensar que si hacemos determinadas cosas, movemos las cosas, vamos a tener un resultado, así como los procesos quizá científicos que tienen ciertos pasos y hay un resultado seguro. Bueno, a veces en nuestra vida así pensamos que es, pero Dios cambia procedimiento. No es un Dios que le guste el desorden, sino que le gusta el Señor también tocar nuestra conciencia y llevarnos por caminos donde en esos momentos, en esas situaciones donde necesitamos que nuestra fe aumente, que nuestra fe se afirme, es cuando nosotros podemos ver que Dios se mueve de una manera especial. Y en este sentido, el elemento era un Elías que tenía que ser alimentado, venía de un tiempo difícil, pero el Señor es proveedor, dice que nadie mendiga por falta de pan en el contexto del servicio al Señor. Venía Elías y bueno, Elías no pensó si ha estado en los palacios, porque pensar que se encontraría con una viuda muy, muy pobre, muy desanimada, desalentada, pero algo importante que tenía esta mujer también, que era obediencia. Y la obediencia es un factor importante en nuestra vida. ¿Cuántas veces por no hacerle caso a Dios, por no obedecer a Dios, fracasamos de una manera muy, muy difícil? Es importante que la obediencia se vuelva un factor muy familiar en su vida, en mi vida, porque por ello a veces no o siempre no tenemos esa realidad que estamos buscando. Esta mujer obedeció a la instrucción de Elías. Y bueno, también después dice que así como pensaba que al terminar de comer ese poco alimento, ese poco harina, ese aceite, que después dice que se volvió inagotable hasta que vinieran los buenos tiempos, dice ahí, hasta que viniera la lluvia, no le faltaría ese alimento a esta mujer y también Elías tendría, en tanto estuviese en ese lugar, alimento
seguro. Y en ese sentido también vemos como en ese momento también le visita, dice, su hijo, el hijo de la viuda se enferma y muere. Y Elías dice, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, creo que una enseñanza que podemos entender en esto es de que el Señor cuando viene a nuestra vida se encarga de componer todo, absolutamente todo. Así de que el Señor no solo aseguró a esta viuda de que no le faltaría el alimento, la harina, el aceite, tampoco le faltaría la presencia de Dios, pero también en la enfermedad sabía que contaba con el Señor. Y dice que el profeta Elías se oró por este joven y después de orar, ministrarlo, él salió adelante. Debo decir que Dios se encarga que cuando hace cambios en nuestra vida, esos cambios los hace de manera completa. De nosotros depende terminar ese proceso porque en muchas ocasiones o nos mareamos porque Dios nos está usando de una manera poderosa o vemos a personas que Dios está usando de una manera poderosa y empiezan quizá la soberbia, pero viene a mi mente el caso de hombres evangélicos contemporáneos, como fue evangelistas, como fue Billy Graham, que nunca entendió que él era la fuente de esa bendición, sino sabía que era un instrumento de parte de Dios. Así también el evangelista Luis Palau, que pudo entender aún en ese momento de enfermedad final, Dios le dio, así como a Ezequías, un momento especial más para terminar, y eso habla de que aún tenía cosas que hacer el evangelista Luis Palau. Dios, cuando toca la vida de una persona, se encarga de hacer procesos completos, pero mucho depende también de nosotros, de nuestra obediencia, de nuestra confianza, de nuestro servicio al Señor. Con esto estamos terminando. Le damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad y para decirle que tenga ánimo, que cualquiera que sea la circunstancia, si Dios está con usted, saldremos adelante. No, Dios no nos dejará ni en ese mar, ese tormentoso, ni en esa necesidad de alimento, ni en ese momento de la providencia que a nuestra vida nos asegura bienestar. Dios, si Dios se manifestó en esas tres áreas que hemos comentado, en una multiplicación del alimento, en una orden al mar para que se calmara y también en una ministración de un aceite y de una harina pequeña, imagínense, poco, un kilo es mucho quizá para pensar que era el alimento que tenía esta viuda, quizá mucho menos de eso, y dice que se multiplicó en vasijas, litros y litros, kilos y kilos de harina, el agua no cesó y también la seguridad de que el Señor también cuando vienen tiempos de muerte, cuando el Señor tiene autoridad, como lo hemos visto en este tiempo reciente, de que el Señor Jesucristo venció a la muerte con poder y autoridad. Y en este sentido, ese es el testimonio viviente que tenemos quienes hemos confiado en el Señor. Dios dice que es el gran yo soy. Dios es nuestro Señor y bueno, con esto estamos terminando. Le invito a que podamos hacer una oración. Señor Jesús, te damos muchas gracias por este mensaje. Te pedimos que si alguna persona lo ha de escuchar, sea de bendición a su vida, sea un instrumento que ayude a su vida, a su necesidad y que pueda ir adelante. Señor, te agradecemos, Padre, todo lo que tú haces por nosotros, todo lo que tú, Señor, usted, Padre amado, ha abierto para bendición nuestra. Y podemos ver, Señor, que en cualquier área de nuestra vida, cuando está puesta en sus manos,
es un área que tendremos respuestas correctas, adecuadas, misericordiosas de parte de Dios. Confiamos, Señor, que estamos en tus manos. Gracias porque nos ha dado salud, nos ha dado esperanza. Y gracias también, Padre, porque esta pandemia en nuestro país y en otros a nivel mundial cada vez cesa los efectos de muerte. Y Padre, confiamos, Señor, en que todo está en sus manos, hay control. Pedimos por nuestras autoridades, pedimos porque haya sabiduría, inteligencia en nuestro presidente, en su equipo de gobierno, en los gobernadores de cada una de las entidades, los legisladores, los ministros, magistrados, jueces, que hagan justicia por todas las personas que tienen en sus manos el impartir justicia, en aplicar una ley, que lo hagan con temor, que lo hagan con sabiduría y que, Padre, no haya soberbia en sus actuaciones, sino, Padre, humildad y justicia. Te damos a ti la honra y la gloria, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén.